En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el analista Jorge Richter, ¿ah? Quien mencionó sobre el tema pues, de este centro de medicina nuclear que se inaugurara en la ciudad del Alto, ¿ah? La verdad que este es uno de los centros más modernos de Latinoamérica. También ha dicho que se está construyendo un moderno centro en Santa Cruz, ¿ah? Ya va en un avance ya más del 80%. Se está avanzando la construcción de este centro de medicina nuclear. También de igual manera se viene construyendo otro en La Paz. Entonces va a tener Bolivia, va a tener 3 centros de medicina nuclear. La verdad que esto es muy importante. También ha dado a conocer que los profesionales que laboran y van a laborar en estos centros, hay profesionales que se están capacitando en Chile, hay médicos que se están preparando para asumir este gran reto. Entonces hoy uno de los caminos que ha tomado el presidente Luis Arce Catacora es la lucha contra la salud. Es importante la salud de mucha gente pues, que sufre con cáncer y necesita estos centros para hacerse el tratamiento. Vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el analista Jorge Richter. Los eventos grandes, como tú señalabas, en Bulo Bulo, las federaciones del 4 de abril y todo lo que hay en el resto del país. Es un país que vive política, el nuestro, Ramiro, pero también es la única manera de poder mantener fortalecido el espíritu de la construcción del Estado plurinacional. La América Latino, somos latinoamericanistas, decía ayer Gabriel Boric, latinoamericanistas en una América plurinacional, diversa, inclusiva, que realiza acción política todo el tiempo, Ramiro. Y concluyo con esto, porque verdaderamente yo muchas veces lo había observado, lo había pensado, pero en silencio y solo para mí. ¿Cuántas acciones en un solo día se realizan en el territorio nacional? Acciones de política del movimiento social y popular. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas llegan hoy a la tarde a sus casas ya con una primera idea de afán de participar, de haber visto a sus líderes sociales ahí, de haber escuchado hablar de esas palabras que a momentos parecen tan lejanas, que son igualdad, que son inclusión, que es libertad? Llegan a sus casas y dispuestos a querer continuar, a volver al día siguiente, a la semana siguiente, y se incorporan a un proyecto político cargados de una mística, de una utopía, y con el sueño algún día también de ser ellos quienes conduzcan la patria. Estimado Jorge, varios temas tenemos en la agenda. Tú has visto seguramente, perdón, ahí Ramiro, sí. Tú has visto crecer a muchos liderazgos en toda la región del trópico, sin lugar a dudas. Eso es lo importante, ¿no? Claro. Que aparecen un día como jóvenes que vienen ahí, se sientan en un rincón de la asamblea, y ya después con el tiempo los ves hablar, los ves intervenir, y hoy día dirigen. Seguramente es el caso de Andrónico, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, y hoy día dirigen, pero hay muchos otros que no tienen tanta visibilización, que son alcaldes, que son autoridades, que son concejales en sus municipios, y que eran unos muchachos, unas muchachas que te digo que casi anónimamente se incorporaban a las asambleas, a los ampliados, y que hoy en día ya tienen una voz fuerte, ya son parte de un proceso, de un proyecto revolucionario, y ya tienen sentido de pertenencia y una utopía de construir un país mejor. Tú debes conocer a muchos de ellos, Ramiro. Sí, sí. Y en general podría decirte que la gran cantidad de líderes que tenemos, muy pocos, siempre suelen resurgir en el plano nacional. Me he dado cuenta, no sé si estoy equivocado, es gente muy humilde, gente que habla cuando tiene que hablar, gente que tiene la capacidad de convocar y dirigir y que finalmente merecen mucho respeto. Hay muchos de estos jóvenes acá en el trópico, imagino también en el país entero, que son el futuro liderazgo de nuestro país. Pero Jorge, vamos a llegar al tema de América Latina, hacías mención,
Pero antes de ello, me gustaría hacerte una consulta, poniendo un paréntesis un poco al tema del liderazgo, al tema del contexto orgánico y todo. Ha habido un elemento, una noticia muy, muy importante en el país y que va a servir a mucha gente. Un centro que va a servir a las personas que enferman con cáncer o están enfermos con cáncer. Lo ha presentado el hermano Lucho y este es un proyecto que viene de la gestión del hermano Evo Morales, pero que de repente la prensa, como siempre, no le ha dado su lugar que corresponde. Increíble. En el país por primera vez tenemos un centro de esta naturaleza y los medios poco o nada de importancia le dan, ya sabemos cuál es el rol que juegan ellos, pero yo no sé cuántos hay en Latinoamérica centros de este tipo, porque uno va a Argentina cuando tiene la necesidad, o Chile o a Brasil, pero digamos, de tantos países que somos en Latinoamérica o en el mundo, ¿cuántos contarán con este tipo de centros? Es una maravilla la que tenemos ahora en salud, la que nos va a permitir afrontar cierto tipo de enfermedades. Estimado Jorge, de repente nos haces un análisis de lo que en realidad significa este centro. Como tú decías, Ramiro, es verdaderamente, verdaderamente una noticia increíble, fabulosa para nuestro país. Somos muchos los que hemos perdido algún familiar aquejados por la enfermedad del cáncer, Ramiro, y que no hemos tenido la posibilidad finalmente de poder trasladar a nuestro ser querido fuera del país para realizar un tratamiento. Hace unos días atrás, el presidente inauguraba el Centro de Medicina Nuclear en la ciudad del Alto. Pero no solamente, mira tú esto, Ramiro, no solamente es un centro para el Alto, hay algo que se conoce muy poco. Se está construyendo otro centro de medicina nuclear en Santa Cruz. Y uno dice ahí, Ramiro, como me preguntó una periodista hace unos días atrás, muy pocos días atrás, bueno, ¿y cuándo se empieza a construir en Santa Cruz? Es que no se empieza a construir en Santa Cruz. Tiene un avance del 81%, Ramiro, en Santa Cruz. Está en Pampa de la Isla, ahí está ubicado, en Pampa de la Isla. Un avance del 81% también de un centro de medicina nuclear para Santa Cruz. Y entonces uno dice, está muy bien, uno en el Alto, uno en Santa Cruz, tenemos ahí en las dos regiones, pero tampoco es todo, Ramiro. Hay otro centro que se está construyendo en el departamento de La Paz, en la zona de Achumani, y ese tiene algo más del 40%, 47%, si mal no me equivoco, de avance también. Un tercer centro de medicina nuclear en nuestro país. Son 3 centros, Ramiro. Entonces acá podemos volver un poco hacia atrás cuando en el gobierno de facto de la señora Áñez, recuerdo yo ese inmenso bombardeo publicitario y esas declaraciones tan altisonantes que hacía la señora, y ella señalaba y decía, en un año o en unos meses se ha hecho mucho más que en 14 años en medicina. Pues yo te quiero decir ahí, Ramiro, que estos centros estuvieron paralizados durante la gestión del gobierno de facto. Y que el conjunto de profesionales que han sido becados también por el Estado boliviano. Ramiro, acá hay otro elemento importante. En este centro ya del Alto trabajan médicos, trabajan físicos, tecnólogos, ingenieros, que han sido becados a la Argentina. 30 profesionales que ha enviado el Estado boliviano para que se capaciten, para que puedan ser médicos nucleares especializados. En este momento tenemos en la Universidad de Buenos Aires 4 médicos que están trabajando, médicos nucleares que están estudiando su especialidad y que estarán ya acá en Bolivia hacia mitad de año, y que son becarios del gobierno boliviano, para que tengamos el conocimiento suficiente que pueda poner en marcha estos centros de medicina nuclear. Estos profesionales, Ramiro,
han pasado y han sufrido lo indecible durante el gobierno de la señora Áñez porque no se cubrían con los gastos que se requieren para sus estudios. Estos centros han estado paralizados durante ese año porque no se tuvo la visión ni tampoco la voluntad política para que podamos darle la celeridad que requerían. Pues ahora, Ramiro, ya tenemos un centro, el del Alto, uno que está construyéndose en Santa Cruz, 81% de avance, y que se tiene la expectativa de que se pueda entregar completamente equipado y en funcionamiento, listo para operar en el mes de septiembre. Y el de Achumani en el departamento de La Paz para que pueda entrar en operaciones el mes de enero del 2023. Y con eso, Ramiro, con eso absolutamente una suerte distinta para las bolivianas, los bolivianos que en la desgracia se ven aquejados por esta enfermedad tan crítica y devastadora que es el cáncer. Y tú decías ahí, ¿qué países en Latinoamérica? Hay países que tienen estos equipos, pero son privados. Fundamentalmente son equipos del sistema hospitalario y médico privado. En Bolivia, un equipo que es particularmente muy importante, que se llama el PET-CT, que es un equipo que tiene una altísima precisión para poder hacer el tratamiento de cáncer. En Bolivia, esto es lo que quiero decir, Ramiro, en Bolivia solo existía un equipo de esos, de un sistema de salud privado, el Oncoservice, en la ciudad de La Paz. Uno solo. Y en el conjunto de los países de gran manera, la Argentina es bastante pionera en esto, tiene sí equipos anexados al sistema de salud público, pero en Bolivia este es el otro sentido. En Bolivia ahora estos 3 centros son públicos, Ramiro, y hay una decisión del presidente del Estado en la mirada de un gobierno que tiene un corte, un sentido y una filosofía fuertemente comprometida con lo social, con lo popular. Estos servicios son gratuitos, Ramiro, en el marco del Sistema Único de Salud. Gratuitos. Pero en esencia no es que sean gratuitos de forma plena y absoluta, porque los centros tienen que ser autosostenibles. Pero para los bolivianos que están en el sistema de salud del SUS, es el Estado el que va a asumir el costo de estos tratamientos. Ramiro, es casi inimaginable que tú puedas tener un tratamiento de cáncer de forma gratuita en tu país. Era imaginable hace unos meses atrás en nuestro país. Absolutamente imaginable. Y cuando yo me puse a leer un poco todo esto, encuentro que de pronto no se quiere, no hablemos ya de mala fe, pero no se quiere hacer una referencia de que no solamente se construye un centro de medicina nuclear en el Alto, que además han tratado ahí quienes verdaderamente van de espaldas contra nuestro país, que no tienen amor ni cariño ni por las bolivianas ni por los bolivianos, tampoco por lo que esta patria produce o por lo que este Estado produce, han tratado de sembrar algo de duda y de temor y decir, no vaya a ser que nos suceda algo como ha ocurrido en Ucrania hace muchos años atrás con el accidente o la tragedia de Chernobyl, con una planta nuclear. Esta no es una planta nuclear, Ramiro, porque no es una planta nuclear para producir energía, ni tampoco para poder procesar plutonio, para poder construir bombas, ni mucho menos. Son pequeños reactores con fines médicos investigativos. Entonces, lo primero que te quiero decir ahí, Ramiro, es que de pronto, conociéndose, se ha tratado de invisibilizar o no se le ha querido dar la relevancia de que no solo es un centro, son 3 centros. Y que no solamente es un plan y una idea del gobierno, están en construcción y el de Santa Cruz está en la etapa final, 81%, para que también todo el sector del oriente de nuestro país pueda tener tratamiento de estas enfermedades de cáncer
que, como te decía, son tan críticas para la población. Y el otro centro en el departamento de La Paz, en la zona de Achumani. Y todos los centros que tienen un costo aproximado de 50 millones de dólares, Ramiro, que no nos lo han regalado, que no es una donación ni la caridad de ningún gobierno, de ninguna cooperación, que son los recursos del gobierno boliviano en la búsqueda de una salud atendida en enfermedades terminales, en enfermedades críticas como el cáncer, pero también en enfermedades cardíacas. Y son centros de última tecnología, Ramiro. Tú recuerdas que hace un tiempo atrás un hecho noticioso ahí en La Paz, porque se necesitaba comprar un acelerador lineal tiene la capacidad de atacar focalizadamente los tumores para poder irlos eliminando sin daños colaterales a los otros organismos, algo que no hace la quimioterapia. Y era todo un hecho noticioso porque se dificultaba los recursos, lo quería adquirir la Gobernación de La Paz, que los recursos eran insuficientes, que no se tenía finalmente la rapidez, la atención, no se otorgaba la prioridad tampoco para que esto ocurriera. Cada uno de estos centros, Ramiro, tiene 2 aceleradores lineales, 120 pacientes diarios que van a poder ser atendidos. Esto quiere decir que el próximo año tendremos 360 pacientes diarios que reciben atención y que hoy en día, Ramiro, 360 pacientes por día, y que hoy, o hace unas semanas atrás, tenían que buscar desesperadamente salir a algún país de la región, a la Argentina, a Chile, a Brasil, o tenían que hacer una larga fila en la única institución acá en La Paz, pero además, Ramiro, hipotecarse. Yo conocí hace muchos años atrás una persona, un amigo que falleció con cáncer, Ramiro, y que tuvo un día finalmente la sensatez, pero la tragedia también de sentarse frente a su familia y decir: esta es la cantidad de recursos que tenemos, esto es lo que cuesta mi tratamiento, y yo no voy a hipotecarles el futuro a ustedes. Y desistió de hacerse el tratamiento, Ramiro. Después de un tiempo él fallece, para que le quede una posibilidad económica a su familia. Ramiro, un amigo personal. Esto es lo que en el país ahora se va a terminar. ¿Por qué? Porque se ha dado todo el interés, el presidente desde el primer momento. Cuando uno mira la reactivación de los centros de medicina nuclear en el país, Ramiro, tú ves que se reactivan de forma inmediata a la asunción, a la toma de mando del presidente Lucho. Esto es importante porque es una visión de compromiso. Este gobierno está comprometido con los temas sociales. ¿Qué podrán decir ahora, Ramiro? De que no se quiso hacer absolutamente nada. No es cierto que nada es la palabra favorecida de los sectores de la derecha radical, de que no se hizo absolutamente nada. Pues ellos también ahora tendrán tratamiento gratuito si están en el sistema del SUS, Ramiro. Ese es un primer tema importante. Pero hay algo más, Ramiro. No es el Centro de Medicina Nuclear únicamente, hermanas, hermanos de la Causachi, sino que de forma paralela, en la misma zona, en el Alto, a unos metros de diferencia, hay otro centro, pero este es un centro de investigación nuclear, Ramiro. En realidad, lo que ha construido el gobierno nacional, lo que ha construido es un complejo de medicina y de investigación nuclear. Esto es lo importante. Son cosas diferentes, Ramiro. Son absolutamente distintos. Este centro de investigación nuclear tiene unas características diferentes, tiene 3 componentes. Por ejemplo, uno de esos componentes se llama el centro del ciclotrón. Y ese ciclotrón lo que va a hacer es producir nuestros propios radiofármacos para no tener que importar radiofármacos y que funcione el Centro de Medicina Nuclear. Entonces, en este complejo, en un lado, a través del ciclotrón, estaremos en condiciones de producir
nuestros propios radiofármacos. Con esto se terminan las importaciones de radiofármacos para que funcione el Centro de Medicina Nuclear. Este es el concepto y el ejemplo de lo que el presidente Arce de forma permanente habla, señala como un elemento central del modelo económico en el país, pero que es un concepto filosófico, económico de cómo debe caminar el país. Sustitución de importaciones. No vamos a tener que salir a comprar, Ramiro. Vamos a producir acá para que tengamos los radiofármacos necesarios y que funcione el Centro de Medicina Nuclear. Esto es verdaderamente importante y no se había querido decir que tenemos este complejo médico investigativo nuclear para favorecer a los bolivianos en su salud, pero cuando decimos investigación, esto quiere decir algo también. No solamente en investigación de temas médicos, también se tiene el módulo del reactor que va a permitir gestión en recursos hídricos, que va a permitir gestión en recursos mineralógicos, que va a permitir formación investigativa, educacional para nuestros profesionales, Ramiro. Tendremos una mejor capacidad de conocer, de investigar y de encontrar soluciones a nuestras necesidades en temas hídricos, en temas mineros. Esto es verdaderamente también importante. Y el otro módulo, un tercer módulo que tiene que ver con la planta de irradiación que servirá para temas del área agrícola. Vamos a poder mejorar nosotros nuestras propias semillas, por ejemplo, Ramiro. Hoy en día tenemos que importar y tenemos que comprar de afuera estas semillas mejoradas. Pues ahora lo vamos a poder hacer acá en el país. Y esto tiene inmediatamente una conexión, un resultado con mejores capacidades en búsqueda de la soberanía alimentaria en el país, en la cual todavía somos dependientes si queremos tener una semilla diferenciada, una semilla mejorada. Pues acá tendremos, primero, profesionales bolivianos que van a adquirir la formación, que van a adquirir las capacidades necesarias, que van a poder trabajar en estas semillas mejoradas, por poner solamente un ejemplo, y que rápidamente esto se incorporará a la producción alimentaria del país. Y resulta, Ramiro, que como tú bien habías señalado, esto empezó en el gobierno del hermano Evo Morales cuando era presidente, y le ha dado la continuidad necesaria que requería tener, porque no podía ser de otra manera, el hermano Luis Arce, y se le ha dotado, Ramiro, de unos elementos que son de compromiso social, atención gratuita en el tema de la enfermedad del cáncer, en el tema de la asistencia a los bolivianos en el marco del SUS, y que además el centro va a tener capacidad de ofertar y de vender servicios a los centros privados, porque es el único en el país que tiene estos equipos de alta tecnología. Entonces, Ramiro, es un complejo, no solamente es un centro nuclear y que con eso termina ahí todo, es un complejo de medicina nuclear, de investigación nuclear, que tiene distintos módulos. En la medicina nuclear tiene centros de medicina en el Alto, en La Paz, en la zona de Achumani, en Santa Cruz, que están próximos a entregar. Este año el de Santa Cruz, el año que viene en enero el de Achumani. Y paralelamente también el Centro de Investigación Nuclear. Ya lo decía el ministro de Salud, a mitad de años tendremos la capacidad de producir nuestros propios medicamentos. Es lo que te estoy señalando, el ciclotrón. Y los otros módulos para poder realizar investigación en recursos hídricos, en recursos mineralógicos, establecer niveles de investigación y educación, formación de nuevos profesionales para ello, y el tercer módulo, la planta de irradiación que nos permita hacer investigación en materia agrícola, por ejemplo, esto que significan mejoramiento de semillas. Es un megaproyecto de un complejo de medicina y de investigación nuclear que el país
no lo tenía, no lo imaginaba Ramiro tampoco tener, no lo escuchaste tú durante el gobierno de facto ni siquiera mencionar, y que prácticamente lo habían paralizado y que hoy en día está ya en su etapa final. Entonces, por supuesto, ya no es una Bolivia igual. Esto es lo que te quería sintetizar. Ya no es una Bolivia igual en términos de medicina, Ramiro. Uno finalmente, nadie